Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará. Amén. Bueno, muy bien. Hace poco estuve leyendo y releyendo una historia que está en el Antiguo Testamento, y una historia bastante particular, varias cosas que me llamaron la atención. Y bueno, primero, vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a leerlo primero. Segunda de Reyes, capítulo 6, desde el verso 24. Yo no recuerdo que si alguien compartió esta palabra acá en este lugar, no lo recuerdo, pero bueno, si ya lo compartieron, siempre hay algo nuevo que puede el Señor mostrarnos. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor. Dice, después de que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo, dice. Cuando el rey oyó las palabras de esta mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envió a cortarme la cabeza? Está hablando del rey. Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Bueno, muy bien. Aparentemente no le cayó bien algo que hizo Eliseo. Anteriormente, un rey, esperen que me voy a recordar a ver cuál era el rey, de Samaria, ahí está, perdón, de Siria, disculpen. El rey de Siria estaba teniendo planes contra Israel. Y Dios le mostraba su voluntad a Eliseo. Dios le mostraba lo que el rey de Siria quería hacer. Y Eliseo le contaba al rey, este rey, ¿no?, que después quiere cortarle la cabeza, Ben-Hadad, ¿no? Entonces, así todo, a pesar de haberle hecho bien Eliseo,
diciéndole y contándole lo que los enemigos querían hacer contra el pueblo de Israel, así todo, este rey quería cortarle la cabeza. Dice que en un momento vino el ejército de Siria a sitiar el pueblo de Israel, y dice que Eliseo oró al Señor y le dijo que le caiga una ceguera a todo el ejército, entonces no podían ver. Entonces Eliseo le dice al ejército, le dice: no es por acá, vengan que yo les voy a decir dónde es, al que están buscando. Entonces cuando Eliseo los guía y los mete dentro de la ciudad de Samaria, donde estaba obviamente el enemigo. Entonces cuando nuevamente recobran la vista del ejército sirio, se dan cuenta que están dentro de los muros de la ciudad enemiga. Entonces estaban a la merced del pueblo de Israel. Entonces le dice el rey, le dice: vamos a matarlos, vamos a cortarles la cabeza a estos. Y dice: no. O sea, no tenés que matar a aquellos que tomaste como prisioneros, sino más bien dale de comer y envíalo de nuevo a su lugar. Bueno, eso hizo el rey, le hizo caso a Eliseo, pero fíjense todo lo que el Señor hizo acompañando la palabra del profeta. Cualquiera podría haber hecho lo contrario, que era lo que pensaba el rey de Israel: cortarle la cabeza a todos, matarlos a todos porque eran sus enemigos. Y él, Dios, que es bondadoso, le dijo a Eliseo que no le cortara la cabeza. Y esto le transmitió Eliseo al rey, que más bien le dé de comer a su enemigo y que lo enviara de nuevo a su lugar. Entonces, como se fueron los enemigos sin que ninguno fuera tocado por el rey de Israel, entonces cuando empieza el sitio, a sitiar Siria a Samaria, porque si bien más allá de la bondad de Dios, los soldados fueron y de alguna manera, yo no sé, pero algo le debe haber ocurrido, ¿no?, a esos soldados. Miren lo que pasó. Nosotros que queríamos ir y atacar a Samaria, de repente el rey nos da de comer y nos dice que nos volvamos a nuestro lugar. Algo le ocurrió seguramente a esos soldados. No creo que le haya pasado así sin que les ocurriera nada en su mente, en sus pensamientos. Pero el rey de Siria no estaba ahí. Solamente estaban los soldados. Entonces, luego que el rey de Siria se dio cuenta que que Eliseo era el culpable de que todo lo que él decía, de todos los planes que él iba a hacer contra Israel, se supiera, entonces quería atrapar a Eliseo. Entonces, ¿qué hizo? Lo que acabamos de leer al principio, empieza a haber un sitio, a sitiar el pueblo de Samaria. Y ustedes saben que las ciudades eran fortificadas, había un muro que no dejaba que pasara el enemigo. Y por lo general los muros eran anchos porque la guardia tenía que caminar por encima del muro para ver si venían los enemigos a lo lejos. Entonces, van a sitiar el ejército de Samaria hace sitio al pueblo de Samaria, el Siria a Samaria. Disculpen mi error. Entonces, bueno, y lo que acabamos de leer, ¿no? Dice que después que aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, se olvidó de lo bueno que habían hecho a sus soldados y subió y sitió Samaria. Dice, y hubo gran hambre en Samaria. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar ni salir. Entonces había una estrategia que muchas veces ha ocurrido en diferentes momentos de la historia, en los cuales hacen sitio a un lugar y nadie puede entrar ni salir. O sea que para ir a buscar alimento no podían salir. Y tenían el alimento
que tuvieran ahí en el pueblo, pero cuando se acabara, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a ocurrir? La cuestión de la estrategia del enemigo era esperar, sitiar el lugar y esperar a que la gente empezara a tener hambre. Entonces, cuando la gente empezara a tener hambre, no le quedaba otra opción al rey que abrir las puertas y rendirse, porque no había qué comer. Entonces dice en ese momento, hubo gran hambre en Samaria y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Era mucho dinero. Y ustedes imagínense, la cabeza de un asno, o sea, los carniceros, ¿no? Lo último que comerían o lo último que venderían sería la cabeza. O sea, cuando nosotros vamos a la carnicería no se vende la cabeza de la vaca. Se vende todo el resto menos la cabeza de la vaca. ¿Sí o no? Bueno, en ese momento, en ese tiempo también era lo mismo. O sea, se comían hasta lo que en algún otro momento lo desechaban. Y se vendía por mucho dinero, porque había mucha hambre. Y bueno, y después dice, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Ahora bien, estuve investigando, yo decía, no puede ser que comieran estiércol de paloma. Y es una forma de decir, es un modismo. No era que comían estiércol de paloma, sino que en otras traducciones se habla de que era del algarroba. Se hablaba del algarroba, que el algarroba era lo más barato. O sea, aquello que en algún momento nadie le daba importancia, eso lo comían. ¿Por qué? Porque no había otra cosa. Y a eso le decían como estiércol de paloma, porque era algo que no tenía mucho valor. Entonces, por ahí había árboles de algarroba y nadie le prestaba atención. Porque había comida, porque había granos, porque había muchas cosas para consumir. Pero en ese momento que había hambre, empezaron a mirar las algarrobas de otra manera. Entonces empezaron a venderlas. Así que bueno, dice, y pasando el rey de Israel por el muro, ocurre una situación bastante particular. Dice, una mujer le gritó y dice, salva rey, Señor mío. Y él dijo, si no te salva Dios, o sea, ¿yo cómo te puedo salvar? O sea, ¿de dónde puedo salvarte yo? Todos nos estamos muriendo de hambre. No es que yo estoy pasando una circunstancia diferente a la que estás pasando vos. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Y él le dijo, ¿qué tienes? O sea, contame qué es lo que te pasa. Y ella le respondió, esta mujer, estaba al lado seguramente de ella, me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Imagínense qué tremendo, ¿no? Mas ella ha escondido a su hijo. Dice, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Ahora, ustedes imagínense no solamente el hambre, porque uno puede tener hambre. Y nosotros, ¿vieron cuando nosotros venimos a casa y tenemos una expresión, tengo un hambre? En realidad no tenemos hambre, porque no sabemos lo que realmente es tener hambre. Que te duele el estómago, yo no sé. Sí, cuando éramos chicos, me acuerdo que en algún momento comíamos polenta todas las noches, pero no tenía hambre. No sabemos lo que es tener hambre. Pero aún así todo, yo digo, ¿qué mujer se comería a su hijo? Ahora, fíjense, la palabra del Señor venía de parte del profeta. El profeta era el que hablaba de parte de Dios, era el mensajero de Dios y era el que le decía al rey lo que debía hacer, ¿no? El rey no se podía mover por sí, no podía decidir algunas cosas, pero otras cosas más importantes tenía que esperar la palabra de Dios a través del profeta. Pero este rey, Eliseo lo nombra como hijo de homicida, ¿no?
su padre algo habrá hecho, ¿no?, para que Eliseo, el profeta de Dios, lo nombre de esa manera. Había un deterioro moral, no solamente un deterioro físico por el hambre que había, sino un deterioro moral, porque nadie puede matar a su hijo y comérselo si el temor de Dios ya no existiera en ese lugar. Nadie, en su sano juicio y diciendo que es parte del pueblo de Dios y conociendo a Dios, haría eso. Ninguno. Había un deterioro moral tremendo y no le importaba comerse a su propio hijo, hacer canibalismo en ese momento. Uno preferiría morirse antes de hacer eso, ¿no? Yo creo que es así. Pero había un deterioro moral profundo en ese pueblo. Por eso estaba el profeta. Y si ustedes leen la palabra del Señor, muchas veces no le hacen caso. El pueblo de Israel no le hace caso al profeta y hace lo que cree más conveniente, siguiendo los pensamientos humanos, la carne. Y así el pueblo de Israel caía vez tras vez. Un deterioro moral profundo. Y al ver eso, dice que el rey rasgó sus vestiduras y que se vistió de cilicio y que todo el pueblo podía ver el cilicio que tenía interiormente, una tristeza profunda. Pero también esto tenía que ver por algo que el rey no hacía, porque el rey era también puesto por Dios. Dios lo puso ahí, pero seguramente había algo en la vida del rey que no era de testimonio para el pueblo, porque el pueblo hacía lo que quería y el rey no hacía nada. ¿Qué no veía que la gente se estaba comiendo unos a otros? ¿No veía lo que estaba haciendo la gente? Él sí lo veía. Y no tuvo mejor idea que echarle la culpa a Eliseo. ¿Por qué le echó la culpa a Eliseo? Porque dice, bueno, ahora este ejército que está sitiado, que nos están sitiando, fue el ejército que nosotros dejamos que se fueran libremente. Por eso quería cortarle la cabeza a Eliseo. Pero había un propósito de Dios en todo esto. Había un propósito del Señor en todo esto. Dice más adelante que bueno que el rey envió a un mensajero a Eliseo. Y Eliseo dice, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Lo quería matar. Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta y impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba Eliseo, ¿no?, él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Y luego más adelante, en el capítulo 7, lo buscamos, capítulo 7 del verso 1, continúa la historia y aparecen unos personajes que son los 4 leprosos que vivían a la vera de la puerta de la ciudad. En el verso 1 dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo. O sea, iban a venderlo barato. Fíjense, una cabeza de asno salía 80 piezas de plata y ahora, dice, un seah de flor de harina, un siclo va a valer, y 2 seah de cebada, un siclo, a la puerta de Samaria. Dice, y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? O sea, estaba dudando de que Dios hiciera esto, porque había tanta hambre que dudaba este príncipe que realmente Jehová iba a obrar de esa manera.
que iban a comer lo que antes comían. Porque ya no había ni harina, ni tampoco había cebada, porque por eso se estaban comiendo las algarrobas, no había nada. Y él dijo, he aquí, le dice Eliseo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, le dice al príncipe, mas no comerás de ellos. Le está profetizando algo. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Dice, si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Quizá no se lo iban a comer, ¿no? Porque imagínense, los leprosos eran lo que menos cercano querían estar las personas. Eran las personas desechadas de la sociedad. Nadie quería estar cerca de los leprosos por temor a contagiarse. Y bueno, que en ese momento que no había remedio, no había absolutamente nada, los leprosos eran gente deformada, porque se le caían los dedos, se le caían las extremidades y tenían, llagas por todo el cuerpo. Así que no había manera de que alguien se quisiera acercar a esas personas y comérselas menos. Dice, si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedásemos aquí también moriremos. Dice, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. O sea, no tenemos nada que perder. Si entramos a la ciudad, no vamos a morir de hambre de seguro. Si estamos acá y no hacemos absolutamente nada, porque ellos, los leprosos, recibían la caridad de la gente, de lo que le tiraba la gente, de lo que les sobraba, ellos comían. Muchos lo tiraban desde el muro y otros se los tiraban ahí cuando salían de las puertas a las puertas de la ciudad. Pero no había nada, nadie le podía dar nada en ese momento. O sea, si la gente se estaba muriendo de hambre, menos le iban a dar a los leprosos. Entonces, si nos quedamos acá, también nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué no vamos al campamento de los sirios? Si de repente ellos tienen misericordia de nosotros y nos tiran un hueso o algo que les sobre, y si si nos quieren matar, igual no vamos a morir. Así que no perdemos nada. Vamos al campamento de los sirios. Decidieron ir al campamento de los enemigos. Así que se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, dice. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al amanecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Fíjense lo que Dios hizo. Dios dice que se escuchaba ruido como que venía un gran ejército, y los soldados sabían el ruido de un ejército cuando estaba viniendo un ejército. Entonces Dios les hizo ese milagro delante de los sirios, y ellos dijeron, nos van a matar a todos. Un gran ejército estaba viniendo hacia nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? Huyeron porque no tenían tiempo, no había tiempo para agarrar todo, salir, guardar todo el campamento, la comida, todo, absolutamente todo, e irse. No, tenían que agarrar con lo que tenían y se iban corriendo. Huyeron, dejaron absolutamente todo. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando todo. Sus tiendas, sus caballos, sus asnos. El campamento tal cual estaba, así
se fueron. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, que hace rato que no lo hacían, ¿no? Comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Fíjense, no solamente comieron, no solamente bebieron, sino también que se llevaron plata y oro. Y dice que fueron y lo escondieron. O sea que ya era gente rica. Habían saciado su hambre. Y no solamente su hambre, Dios, porque fue Dios el que sació su hambre, sino que Dios los bendijo y le dio plata y oro. Entonces, en un momento, alguno de ellos pensó, no estamos haciendo bien, ¿no? Y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, dice, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. O sea, ellos en un principio estaban pensando en ellos mismos, en saciar su hambre, en saciar su necesidad y llenarse de oro y plata. Porque fíjense, fueron a una tienda, agarraron plata y oro, fueron y lo escondieron. Fueron a otra tienda, agarraron nuevamente plata y oro y fueron y lo escondieron. Y así seguramente hubieran hecho con todas las tiendas que estaban en el campamento sirio. Y en ese momento reflexionaron, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, dice, porque era de noche, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Dice, vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Dice, vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. El rey todavía dudaba. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Fíjense, muchas personas ya murieron, habían muerto de hambre. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y vean. Si los sirios no nos están haciendo una trampa para tomar la ciudad, o si realmente es verdad lo que estos leprosos están diciendo. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios, que los sirios habían echado por la premura, por la prisa, ¿no? Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seah de cebada por 1 siclo conforme a la palabra de Jehová. ¿Vieron? La palabra de Jehová se cumplió. A través del profeta, el profeta Eliseo había dicho, van a comer harina y no le va a costar nada. Van a comer cebada y no le va a costar nada. Va a ser barato porque va a haber tanta cantidad de harina, tanta cantidad de cebada que van a tener que venderlo barato. Y todos van a comer, todos van a saciarse. Pero a todo esto está la actitud de los leprosos. Los leprosos, que eran la gente desahuciada,
del pueblo, que nadie quería tenerlos cerca, ellos fueron los que rescataron al pueblo de morir de hambre. Y nosotros, yo reflexionaba, todos nosotros, de alguna forma éramos como los leprosos, ¿no? Recibimos la bondad de Dios, moríamos de hambre espiritual, ¿no? Y Dios sació nuestra vida, Dios sació nuestro corazón, Dios sació todo nuestro interior. Antes vivíamos buscando con qué saciarnos. Un montón de cosas buscábamos y no nos saciábamos nunca. Y vivíamos de migajas, porque la verdad es esa. Cuando no conocíamos al Señor, nosotros vivíamos de migajas. Cuando nos encontramos con Cristo, Él nos sacia completamente. Y vieron que nosotros decimos, el único que sacia nuestro corazón es el Señor. Y lo hemos dicho tantas veces, pero quizá no lo entendemos de una manera profunda. Y quizá no lo vivimos de esa manera, de que Dios realmente sacia todo nuestro existir. Porque a veces creemos que necesitamos algo más. Y éramos como estos leprosos que Dios, a través de un milagro, los sació. Y así Dios hizo un milagro en nuestra vida. Sació todo nuestra necesidad. El hambre que teníamos de Dios, Dios la sació. Y no solamente sació nuestra hambre de Dios, sino también nos bendijo. No con plata y oro, sino que nos bendijo. Al tener a Cristo, nos bendijo, ¿no? Nos bendijo con bendiciones de lo alto. Tener la presencia del Señor en nuestra vida es la mayor bendición que podemos tener. Nos bendijo. Y nosotros, como así de la misma manera que reflexionaron estos leprosos y dijeron, estamos haciendo mal. Si nosotros nos quedamos con la bendición de Dios y no le decimos nada a aquellos que se están muriendo de hambre, estamos haciendo mal. Si callamos, nuestra maldad nos va a alcanzar. Si esperamos a que amanezca, nos va a alcanzar nuestro pecado. Tenemos que ir a dar estas buenas nuevas que el Señor nos rescató, nos restauró. No podemos callar, no podemos esperar a que el vecino se muera de alguna enfermedad, a que mi familia se muera. Nosotros estamos viendo a nuestros parientes y a veces nos acostumbramos a verlos, nos acostumbramos a convivir con ellos y nosotros sabemos que no tienen a Dios. Y yo estoy callando, no estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo, no estamos haciendo bien. ¿Qué va a pasar si el Señor viene mañana? Porque nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor. Mis padres, mis hijos, mis hermanos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, ¿qué va a pasar con ellos? Si yo callo, primeramente dice la palabra del Señor que Dios me va a demandar a mí la sangre de aquellos que por negligencia mía, por no haber callado, ellos perecieron, pero Dios me va a demandar a mí por no hablar a tiempo. Es necesario que nosotros hablemos de las bendiciones que el Señor ha hecho en mi vida, de la transformación que ha hecho el Señor en mi vida. No puedo callar. Yo no me puedo quedar tranquilo en mi casa. No puedo quedarme con la bendición de Dios solamente. Hoy Dios me rescató y la verdad que yo disfruto de la vida en Cristo. La disfruto. Es una gran bendición. Tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos dificultades. Eso, aunque seamos hijos de Dios, no estamos libres de eso. Pero tenemos la bendición de tener a Dios de nuestro lado. No puedo callar. Tengo que decirle al vecino, tengo que decirle a mi pariente, buscá de Dios, buscá al Señor, porque Dios me hizo bien a mí, transformó mi vida, mi familia, me transformó a mí. Tenés que buscar a Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué siempre necesitas algo más? Porque no tenés a Dios. Así tenemos que hablarle. Ustedes saben que los profetas nos andaban con vueltas y a veces nosotros queremos ser más
amables. Y es verdad, tenemos que ser amables, pero tenemos que decir la verdad de Dios. Tenemos que decirle que si vos te vas de este mundo sin Dios, no vas a ir con el Señor. Y es duro decirlo, ¿no? Te vas a ir al infierno. Pero esa es la realidad. Esa es la verdad. Y nosotros no podemos callar. Tenemos que ir y tenemos que dar las buenas nuevas. Y de esa manera, así como los leprosos fueron y dieron estas buenas nuevas, y el pueblo no murió de hambre. Ya habían muerto muchos habían muerto, pero los que quedaron pudieron comer, pudieron saciarse, pudieron nuevamente tener la vida que llevaban antes. Y fíjense que el pecado dice que entró por el mundo por un hombre, Adán. Pero el segundo Adán, el postrer Adán, que es Cristo, nos da la posibilidad de redimir el pecado que hayamos cometido delante de Dios. Y a través de Cristo, que es el camino, a través de Cristo, que es la puerta por la cual nosotros entramos a la presencia del Señor, a través de la cruz de Cristo, nosotros somos redimidos delante de Dios. Y ahora sí, podemos vivir nuevamente la vida que Dios ya había dispuesto para cada uno de nosotros, antes de vivir en pecado. Nosotros, desde el vientre de nuestra madre, ya teníamos el pecado incluido en nosotros, lo sabemos. Eso se le llama el pecado original. Pero cuando nos encontramos con Cristo, nos damos cuenta de la vana manera de vivir que llevamos adelante y del pecado que estábamos practicando. Y ahora tenemos la bendición de tener a Cristo en nuestro corazón, de que ya no nos morimos de hambre y que cuando tenemos sed, hambre y sed, cuando cantábamos al Señor que nos revista de su presencia, de su santidad, es porque necesitamos a Dios, es porque necesitamos saciar nuestra sed de Dios. Y no basta con lo que vivimos ayer, sino que día tras día tenemos que saciarnos. Tenemos que buscar a Dios para saciar nuestra sed de Él. Aleluya. Amén. Y el pueblo fue saciado. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y bueno, se cumplió lo que el profeta había dicho, lo que Dios había dicho por medio del profeta. Dice, y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Dice, y se cumplió lamentablemente lo que el profeta le había dicho. Porque el príncipe dudó. Dice, si Dios abriera la ventana de los cielos, ¿realmente ocurrirá esto? O sea, ¿realmente va a ocurrir esto? Yo no lo creo. Eso es lo que decía el príncipe. Y dice, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada. Porque imagínense, el pueblo tenía mucha hambre. Y no iban a salir, bueno, vamos tranquilos, no, iban a salir en como una, no sé cómo decirlo, una embestida, una estampida, ahí está, gracias. Y lo atropelló, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Ahora bien, va a haber gente que no va a querer, que no va a creer a nuestra palabra, a nuestro testimonio, porque primero está el testimonio, y no va a no va a querer saber nada de Dios. Hay gente así, hay gente que se puede estar muriéndose en el lecho y no va a creer en Dios. Va a haber gente que va a tener miles de problemas. Y así todo va a maldecir a Dios cuando vos le hables del Señor. No va a querer saber absolutamente nada. Y le va a pasar lo mismo que le pasó a este príncipe. Se va a morir. No solamente se va a morir en su carne, humanamente,
sino que él ya está muerto espiritualmente, pero va a morir. Y cuando se muera, se va a encontrar con una realidad tremenda que nunca hubiera querido estar. Una eternidad alejado de Dios. Por eso, pero nosotros no podemos callar. Tenemos que hablar de parte del Señor. Amén. Bueno, aconteció pues que de la manera que el varón había dicho, había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Amén. Aleluya. Hermanos, tenemos la palabra del Señor. Dios nos bendijo y Dios nos bendice. Pero Dios no nos bendice para que nosotros callemos. Porque hay mucha gente que tiene hambre de Dios y necesita de alguien que vaya y le dé el mensaje, el buen mensaje, la buena noticia de que Dios tiene la bendición para que su vida ya no tenga hambre, ya no tenga sed, y sea bendecida por el Señor. Las bendiciones de Dios están dispuestas para aquellos que necesitan de Dios. Pero nosotros no podemos callar. Nosotros no podemos quedarnos con solamente agarrar la bendición de Dios y esconderla como hacían estos leprosos. Estaban haciendo estos leprosos. Tenemos que repartir la bendición de Dios. Tenemos que derramar la bendición de Dios. Tenemos que hablar. Y hoy vamos a orar al Señor para que Dios nos dé gracia. Yo necesito gracia del Señor. Y necesito, ¿saben qué? Necesito ser sensible. Tener una sensibilidad espiritual para mirar al prójimo, mirar la necesidad del prójimo y no hacer como que no pasa nada, sino decir: realmente mi vecino tiene una necesidad. Puede ser que no te lleves bien con tu vecino. Bueno, ningún hijo de Dios se tiene que llevar mal con su vecino. Que él no te quiera a vos es una cosa, ¿no? Pero si el vecino, aquel que te hace mal, que te hace daño, tuviera una necesidad, ahí tenés que estar vos para saciar, para bendecirlo, para darle una palabra de aliento, para orar por él. No podemos callar, no podemos quedarnos con la bendición. Así que vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Señor, primeramente te pido, Señor, que tú completes esta palabra. Quizá he sido un poco torpe, Señor, para transmitirla. Señor, pero en mi corazón, Señor, en mi vida, necesito, Señor, que tú renueves, Señor, un espíritu, Señor, que sea sensible a tu voz, a la voz, Señor, de ese Dios que está clamando por aquellos, Señor, que no te conocen, por aquellos, Señor, que han estado y que hoy se han apartado, por aquellos que están perdidos en el pecado, por aquellos que están perdidos en la vanidad, por aquellos que no creen en ti, por aquellos, Señor, que viven una vida de oscuridad, por aquellos que viven negándote, por aquellos que incluso blasfeman tu nombre, Señor. Y nosotros que hemos recibido tu bendición, nosotros que hemos sido saciados, Señor, por ti, así como todas esas personas, un día fuimos hambrientos, Señor, un día vivíamos en pecado y practicábamos el pecado, Señor, y vivíamos, Señor, alejados de ti, apartados de ti, no te creíamos, Señor, pero hoy, Señor, hemos dado un paso de fe, Señor, hemos creído en tu palabra y hemos recibido, Señor, tu bendición, hemos recibido
recibido tu vida en nuestro corazón. Hoy, Señor, que hemos recibido la verdad, que es Cristo Jesús en nuestros corazones. Señor, no podemos callar lo que hoy has puesto en nosotros, Señor. Es una gran responsabilidad, Señor, lo que has puesto en nosotros. No es solamente una bendición que podemos ocultarla, Señor, guardarla para nosotros, sino que tú bendices, Señor, para que seamos de bendición, así como Abraham. Así como tú le diste una palabra a Abraham, Señor, que tú lo ibas a bendecir, Señor, para que él sea de bendición para muchas naciones. De la misma manera nosotros somos bendecidos por ti para ser de bendición. No hay otra forma, Señor, que tú puedas ver, Señor, nuestra vida, sino para que seamos de bendición. Señor, para que seamos de bendición para el vecino, Señor, para nuestros parientes, Señor, y que no nos acostumbremos a mirarlos, Señor, sino que podamos darle una palabra de parte de ti, Señor, para que podamos saciar esa sed, esa hambre que tienen de ti, Padre, porque si bien ellos no saben, Señor, yo sé que si nosotros abrimos nuestros labios y tú llenas nuestros labios, Señor, a través de la guía del Espíritu Santo, Señor, vamos a darle la palabra necesaria y justa que ellos están esperando. La bendición de Dios. Y ellos nos van a creer, Señor. Pero no nos van a creer a nosotros, sino que te van a creer a ti. Te van a creer a ti, Señor. Tenemos, Señor, la palabra de salvación. No podemos guardarla. No podemos, Señor, ocultarla. Señor, como dice tu palabra y tú mismo dijiste, la luz no se pone debajo del almud, sino que se pone encima de la mesa para que alumbre toda la casa. De la misma manera, la palabra del Señor no se puede ocultar, sino que tiene que darse, Señor, para que pueda alumbrar a aquellos que viven en la oscuridad. Señor, bendito sea tu nombre. Danos sensibilidad, Señor. Perdónanos, Señor, si de alguna manera nos hemos acostumbrado, Señor, a esta vida. Señor, nos hemos acostumbrado a mirar a nuestro prójimo y no hemos dado, Señor, de la bendición que tú nos has dado a nosotros. Ayúdanos, Señor, danos gracia, danos sabiduría, Señor. Llénanos de tu sabiduría, Padre. Llénanos de tu santidad como hemos cantado. Revístenos de ti, Señor. Revístenos de ti, de tu santidad, Señor. De tu justicia, de tu verdad, Señor. Revístenos, Señor, porque necesitamos más de tu presencia. Oh, Señor, que no nos vayamos como hemos venido, Señor, sino que nos vayamos con una sensibilidad espiritual diferente, Señor, hacia nuestro prójimo. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque hoy nos has hablado, hoy me has hablado, Señor. Hoy me has hablado, Señor, de lo pobre que era y de lo mucho que nos has enriquecido en ti. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén.